Buenas tardes, queridos invitados. Hoy tenemos el último encuentro de nuestro ciclo, y viviendo en Bielorrusia eh, hasta los 30 años o algo más. Viví allí y mi formación es sobre todo en Bielorrusia, pero también naturalmente pertenezco al espacio cultural común. Y creo que creí que sería más fácil pasar al espacio cultural ruso, al contexto cultural ruso. Pero es un punto distinto, un poco distinto, pero sí, porque Bielorrusia, ahora mismo no podemos hablar del campo cultural bielorruso en su estado, bueno, de hace 2 años, eso, porque allí es que han arrasado con todo. No hay nada, no hay ninguna institución libre, etcétera. Pero cuando existió, era un mundo bastante hermético, porque la lengua bielorrusa, la literatura, pues son como más cerrados. Al mudarme a Moscú me adapté, porque a pesar de que, bueno, realmente tuviéramos como la misma base, la cultura rusa, Pushkin, etcétera. Pero es un mundo distinto, sobre todo porque, bueno, también es algo específico, porque yo también entré en el mundo del cine, en el mundo del teatro ruso, y aunque estamos muy cerca, en realidad no había mucho contacto entre Rusia y Bielorrusia. O sea, para entrar en el contexto ruso hay que vivir en Rusia. Claro. Bueno, ahora te has acordado del cine, has hablado del cine. Yo recuerdo que nos conocimos cuando tu primera obra, creo que escrita en 2013, no, 2012. eh, Todo es por culpa de ella. A mí esta obra me pareció que iba a tener un éxito clamoroso, ah, y veo que, bueno, la obra fue representada en varios teatros y en muchos países del mundo. ¿Cómo se entendiste lo que estabas creando? ¿Estabas consciente? Porque me acuerdo que dijiste, sí, estoy hablando con el cine, pero no, o sea, estoy trabajando con el cine, no estoy muy interesada. Y me sorprendió porque un autor de una obra así que realmente tiene que ser el bombazo, y fue un bombazo, pues, ¿por qué como que desprecia su talento de alguna manera? O sea, quería preguntarte si eras consciente de lo que escribiste y tu carrera de dramaturgo empezó allí. O sea, ¿fue una cosa planificada o fue una casualidad, un trabajo así, pues que querías, bueno, simplemente sobrevivir y ganar dinero, o era como una misión? El teatro es verdad que surgió en mi vida de una manera bastante espontánea. Primero, estaba tratando de construir una carrera en humanidades que no estaba en principio relacionada con la creación. Después me di cuenta en 2011 que me interesaba el cine y que quería ser guionista. Y lo primero que empecé a hacer fue el cine. Estudié en la Escuela de Cine de Minsk y después en el Centro de Dramaturgia Bielorrusa, adjunto al Teatro Nacional, Alexander Marchenko organizó un primer laboratorio de arte dramático.
no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero era como Escuela Internacional de Dramaturgia o algo así. Viajé allí y en principio tenía pues una historia pensada, pero no sabía qué hacer con ella. Eh, Voy a recordar, la historia era sobre una madre y un hijo que perdieron al padre, bueno, y el marido, y el adolescente pues se esconde en su mundo y odia el mundo entero y está sufriendo de la soledad, se siente muy solo y la madre, para tratar de acercarse con él, crea un personaje online de una chica joven de la edad del padre y, bueno, surgen relaciones entre ellos. Y yo pensé que para el cine es una historia que no valía para el cine. Hay como poco, porque, bueno, todo ocurre dentro de una casa. Entonces, llevé esta historia al laboratorio y trabajé pues con la historia y escribí una obra de teatro. Y cuando uno empieza a trabajar en una cosa nueva, en un género nuevo, es muy difícil darte cuenta del potencial que puede tener una historia o una obra. Y para responder a tu pregunta, Andrei, yo diría que yo no entendía muy bien lo que estaba haciendo y por lo tanto, bueno, más tarde vi que la gente reaccionaba muy bien ante el texto, los directores de teatro también como que reaccionaban muy bien y después pensé que a lo mejor sí que merecería la pena seguir escribiendo para el teatro. Eso es muy curioso. Y claro, creo que es una gran suerte que uno de los primeros textos tenga realmente tantísimo éxito. Muchas veces aquí, cuando hablamos con los dramaturgos, estamos hablando de la realidad que representan sus obras. Yo creo que, por ejemplo, entre tú y yo y Dmitry Boguslavski hay bastante parecido, bastante similitud. Él siempre dice que siempre trata de partir de situaciones reales en Bielorrusia que él observa o de las que lee y a la vez tratar de mostrar una historia universal. Yo creo que tú haces algo, o sea, algo parecido, porque partes de una realidad, por ejemplo, la obra que se llama Formación Profesional, pues en otras obras hay claramente elementos de Minsk, de la capital de Bielorrusia, pero poco a poco de una historia local se convierte en una historia universal. Y es fácil traducir estas obras a otros idiomas, me parece a mí. Y por eso tenemos esa cantidad de traducciones y de representación de tus obras en otros países. Estuvimos hablando de la traducción al español, a la variante mexicana, a la variante uruguaya, por las diferencias de estas variantes, porque lo importante es que, claro, tiene que sonar muy contemporáneo. Y esta historia de una familia, hay una tendencia así de representar ese tipo de historias cerradas, centradas en una sola familia y en los conflictos que hay entre los padres y los hijos. Creo que muchos dramaturgos han empezado escribiendo de algo así, pero bueno, ahora los dramaturgos nuevos, pues realmente que surgieron después de del desmoronamiento de la URSS, pues claro, ya no viven en el siglo no, ya no viven en el siglo XX. Y, pero a la vez también es una historia muy profunda con la pérdida relacionada con la pérdida del padre. ¿De dónde te viene esta historia? Sería curioso saberlo. ¿Te lo inventaste todo o lo oíste en algún lado? Bueno.
esta historia, se puede decir que sí que la espié y después la reelaboré. Tengo una amiga que trabajó como psicóloga en un colegio en aquel momento. Quedamos con ella y ella contó, pues dijo que había como historias muy raras en su trabajo y me dijo que había padres que utilizaban un método para acercarse a sus hijos adolescentes, que eran varios padres. Cuando los hijos no querían contactar con los hijos y los hijos no les dejaban, no se abrían el contacto, muchos padres empezaron a sospechar que sus hijos tomaban drogas, etcétera, y el método consistía en crear una cuenta ah, de, de falsos adolescentes para ponerse en contacto con sus hijos y sacarles información. Y esta amiga psicóloga escolar dice que tuvo muchos casos de historias en las que este fraude, este engaño se había descubierto. Y me contó una historia también de una madre y una hija. La hija pues pertenecía a un movimiento de estos juveniles llamado emo, pues que cultivan la sensualidad, las emociones. Bueno, para la madre ese mundo estaba cerrado y ella creó una cuenta de una niña supuestamente adolescente para contactar con ella. Pero fue realmente terrible cuando se descubrió que la madre estaba mintiendo y la confianza pues había sido completamente dinamitada porque la hija le había descubierto muchos secretos. Pero bueno, el arte, por supuesto que tiene que concentrar ah, las, ah, los acontecimientos. Pensé que sería un hijo, una madre, un primer amor hacia una Galatea inventada totalmente, y así es como nació la historia. Al final es una historia como para un psicoanalista. Y tal y como usted ha dicho correctamente, Andrei, es una historia universal. He tenido suerte porque, bueno, no lo pretendí desde un primer momento, pero salió así, porque todos estos arquetipos, o sea, estos personajes realmente son arquetípicos y parece que se reconocieron en cualquier país, porque la relación entre una madre y un hijo, pues son universales. Por eso yo diría que es una suerte que haya salido así. Una pregunta sobre el idioma, sobre el lenguaje. En algunos teatros sé que tuviste grandes problemas por los tacos, por las expresiones, digamos, no literarias. Por ejemplo, en Letonia, en Daugavpils, en el teatro ruso, dejaron de representar esta obra porque los espectadores protestaron por el uso de un lenguaje fuerte. O sea, es un tema complejo. O sea, yo entiendo que tú no puedes hacer que tus personajes hablen como la gente no habla. Pero, o sea, un poco, ¿cuál es tu visión? ¿Qué sientes cuando un teatro te dice, vamos a dejar de representar tu obra porque tienes un lenguaje demasiado fuerte? Es demasiado vulgar, hay muchos tacos, etcétera, porque me parece que te importa mucho lo que estás escribiendo, ¿no? Bueno, en principio yo pues iba negociando con los teatros porque estaba interesado en que representaran mis textos. Digamos, a uno le apetece que la gente vea tus obras.
Y en Rusia hay una legislación muy fuerte que prohíbe todo tipo de lenguaje fuerte en el teatro. Yo creo que es un problema, por supuesto. Creo que es censura, pero cuando surge algo así, yo tomo la decisión. O bien me llevo mi obra o bien la cambio. En aquel momento pues estaba dispuesto a retirarla. Por cierto, la obra esta el espectáculo que mencionaste en Letonia, en Daugavpils, en realidad fue una historia un poco rara. Es un montaje que obtuvo el premio principal como la mejor obra juvenil y después de eso la prohibieron, lo cual es un poco raro. Y ahora he revisado este texto hace un año o dos, porque todo esto lo escribí en 2012, cuando existía un lenguaje de Internet concreto y ahora ha cambiado y tuve que rehacer el texto completamente. Hoy en día me parece ahora mismo me parece que en la primera versión había a lo mejor demasiados tacos, demasiado lenguaje fuerte. Dejé solamente en los sitios que me parecían más importantes. Aún así sigue siendo bastante, pero yo creo que los personajes tienen que hablar como habla la gente. Porque, en su vida íntima tienen que hablar como hablan. Y, por ejemplo, un adolescente que está enfadado con el mundo entero tiene que hablar así. Ahora mismo hago menos concesiones a los teatros y cambio menos porque creo que es un medio artístico como otro cualquiera. Me parece muy importante este factor, un factor pues, que habla de cómo es la obra y las posibilidades de ver distintas cosas en la obra para los directores de teatro, para los montajes. En un momento dado, en el Festival de Mogilov, Festival de Teatros Rusos, presentaron una versión hecha en Polonia. Y a mí me llegaron muchas quejas de que a la hora de hacer así una lectura dramatizada estuvo muy bien, pero que se perdió el encanto en el montaje. Y lo que dijeron es que la directora que había montado esta obra, pues que se había centrado como demasiado en la visión del mundo femenina. Pero a mí me llamó la atención porque sí, una obra que tu obra tenga potencial para interpretarla desde distintos puntos de vista. Y para hoy en día habré visto 6 o 7 montajes distintos de esta obra y no sé, tú mismo, ¿cómo lo estás viendo? Porque para los bielorrusos me acuerdo que se enfadaron con la directora polaca y porque querían verla como muy tradicional y y querían que se conservara todo el texto, pero el minimalismo en el escenario, pues como que no les gustó. Porque bueno, en realidad, yo no sé, a lo mejor esto no era lo normal para esta obra, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Sueles ver las obras que se han montado en base a tus textos? ¿Y qué sientes cuando estás viendo un espectáculo basado en lo tuyo? Sí, estoy hablando siempre de la obra
todo es por su culpa. Bueno, yo veo este proceso del trabajo del dramaturgo y del director de escena como, bueno, es como una especie de partida de tenis. Estás tirando la pelota para un lado y para otro. Esos son pases. Y todo ello pues ocurre así. Y a mí siempre me resulta muy curioso observarlo. No voy a decir que, bueno, no soy un autor especialmente crítico al que no invitan al estreno porque va a decir algo feo. A mí me parece que todo es normal y, mm, por ejemplo, la versión de Anton Malikov me gustó, creo que era en Kankelsk, hace bastante tiempo. Allí eh, dijeron que era un blues del complejo de Edipo. O sea, realmente se metieron en la historia del complejo de Edipo, la desaparición o el asesinato del padre y la tristeza del adolescente. La Georgi Surkov fue el primero que representó la obra en Europa. Lo hizo un poco al estilo de Iván Voropaev. Era como centrarse en el texto y el texto parecía como estar por encima de los actores. Para mí fue un tipo de teatro muy inesperado, pero bueno, la segunda vez que vi la obra me gustó. Lo de la directora polaca Mónica Drolenska. Yo entiendo bien su visión, porque realmente es una obra pues, que está muy acorde al nombre de la historia. O sea, todo es por culpa de ella y está centrado en la madre que no sabe qué hacer. Te da pena. Bueno, en general, para ser sincero, solo una versión no me gustó y hubo como 20 versiones en distintos teatros. Y hay alguno bueno, no voy a decir cuál es el que no me ha gustado, pero sí que hay uno. Gracias. Quería pasar a tu segunda obra, porque no tenemos mucho tiempo, solamente tenemos alrededor de una hora. Pero bueno, el hecho de que tengas dos obras muy fuertes, muy importantes y muy bien escritas y realmente que hablan de los problemas del mundo contemporáneo. Esta obra fue la formación profesional que tuvo muchísima suerte, también hubo lecturas dramatizadas y hay una cantidad tremenda de asociaciones, aunque fuera una obra corta. La obra fue escrita en 2017, 5 años después de la primera obra, y es como una obra muy tenebrosa. Una chica joven, voy a contar un poco la historia, que estudia pues eso en un colegio de formación profesional, que tiene un padre minusválido, discapacitado. Ella trabaja en un kiosco de pescado y ella se enamora de un joven profesor de esta escuela a la que va ella. Y bueno, él primero como que se resiste, pero después recibe una propuesta de unos amigos suyos como para hacer una apuesta.
Y porque lo que le dicen es que él tiene que grabar un vídeo sexual con esta chica. Y porque el personaje, el joven profesor quiere marcharse. Bueno, en realidad, o sea, lo que hacen es apuestan por la virginidad de ella. Y él, bueno, está pensando que si gana la apuesta podría irse a Europa, pero todo resulta muy complicado. Las relaciones con ella son muy complejas. Hay distintas causas de ello. El personaje femenino se convierte en una especie de vampiresa y él siente como una gran dependencia de ella, pero a la vez amor hacia ella. Y, o sea, que él empieza a tenerle miedo, aunque la sigue queriendo. Y la historia realmente es como muy compleja y acaba de una manera muy triste. O sea, vuelve de la cárcel un antiguo novio de ella y la mata. Y de esta manera, pues el personaje masculino, el profesor, pues se libera y se marcha a Italia y empieza a trabajar ahí como de extra en un teatro que imita el teatro clásico. Hay muchas líneas interesantes en esta obra, hay muchas cosas imprevisibles y psicológicamente es un drama tremendo. Uno puede pensar en Dostoyevsky, a las relaciones complejas e intensas, donde, bueno, también hay una parte de la cultura de las masas o de una ópera, por ejemplo. En una de las versiones vi que dijeron que era como una tragedia clásica en una atmósfera contemporánea, porque realmente había huellas del teatro antiguo que, bueno, que realmente utilizas para hacer un teatro muy contemporáneo. ¿Cómo escribiste esta obra? Por supuesto que es mucho más compleja. Мгм. Пьеса, ну, как бы ее зерно, Bueno, este особенно первая texto, сцена, я digamos, тот o sea, a момент partir de la primera помню, escena, как именно она пришла. Я написал сначала первую сцену, когда escribí primero la primera возвращается, escena, значит, к своему cuando возлюбленному, el personaje femenino по телефону, confiesa que и está как enamorada бы por teléfono al profesor y cuando quedan. год я где-то молчал, я, ну, Estuve luego не durante un пересекался, año sin tocar ese и вот manuscrito y pasado un año собственно, я ее начал дорабатывать. es cuando empecé a elaborarlo. Ее структура, ну, Su estructura, bueno, то есть, ну, en realidad трудно мне всегда es muy было difícil распилить творчество на структуру, но у этой картины ah, вот как раз hablar de la отличие, то, что она была estructura, структура, то pero есть, ahí sí que había una estructura, a diferencia de la primera obra, то есть у тебя есть porque сюжет, todo es por да, culpa de и ella, там era, два реальных tienes героя, una реальный historia, сюжет, era и tener una ты как бы historia. начинаешь кидать этот мячик, Y и luego, мяч был pues особо sí, тяжелый como que бросать. tirar la Вот. pelota a un personaje al otro y hacer este intercambio, И esta я создал dinámica. отдельный документ, в котором как бы прописал Para la каждую сцену siguiente obra realmente так, tenía un да. documento con cada Не escena скажу, что я специально describiendo lo que iba a думал, pasar. что вот здесь у нас Сонечка Мармеладова, No здесь pensé en ningún Достоевский, momento и que esto se parece a un personaje de так Dostoyevsky, получилось este просто se потом, parece ну, a мне esto, кажется, pero бессознательно salió это все así. история тоже Yo creo que fue una э, cosa моих inconsciente. знакомых. То есть у меня была Ah, знакомая пара, семейная, которая, también значит, conocí a una pareja, трагически тоже eran un упавшая matrimonio, семья, y hubo вот, una cosa muy trágica. El marido, из-за какого-то, из-за, в общем, por разрушенной коммуникации,
Bueno, por una comunicación que no funcionaba en esta pareja, el marido mató a la mujer. Y creo que este acontecimiento también de alguna manera se reflejó en esta historia, porque la idea me surgió, bueno, en la práctica es una historia muy simple. Es una historia clásica que aparece en un montón de películas, o por ejemplo en la película soviética llamada Las Muchachas. Ahí también, pues los hombres apuestan si uno de ellos consigue o no enamorar de sí mismo a una chica jovencita. Aquí es una versión pues como más contemporánea de la apuesta y la situación, porque esta es una historia sobre Minsk, sobre la capital de Bielorrusia. Es un barrio obrero de Minsk, que contrasta mucho pues con otras zonas y otros estamentos sociales. En realidad, pues cualquier texto tiene una cantidad de sentidos y de imágenes. Quería contar una historia trágica. En parte resultó incluso graciosa, lo cual es una suerte. Y así es como surgió esta obra. Bueno, la primera parte puede ser muy graciosa, eh, porque hay mucho contraste de paradigmas. Sí, bueno, es un poco, sí, un poco Pigmalión. No sé si te va a gustar lo que voy a decir. Ah, yo recuerdo que con Yaroslava Polinovich, la otra dramaturga, hablamos de la obra El sueño de Natasha. Y es realmente una obra que cambió la percepción de la dramaturgia actual. Y el personaje se me parece mucho a tu personaje. Es como una chica que viene de un orfanato y por primera vez tiene la posibilidad de hablar con un periodista, o sea, una persona que viene de un mundo totalmente distinto. Y ella se enamora de él inmediatamente y hace lo posible para que él estuviera con ella. Y es cuando empieza la tragedia. Yo creo que en parte esta obra tuya es como un paso más en el desarrollo de esta historia, pero yo creo que el primer paso fue la obra El sueño de Natasha. Y porque tanto Yaroslava como tú pues habéis encontrado esta imagen, pero no sé si ella te ha influido de alguna manera. Pero bueno, hay muchas cosas ahí que se pueden citar. También es una obra muy representada y que tiene mucho potencial para los actores, sobre todo para la protagonista. Y para las actrices eso tiene que ser realmente una grandísima suerte. Sí, sí. En cuanto al sueño de Natasha, no, o sea, me parece bien que hables de los parecidos, no me resulta desagradable, pero es verdad que la leí después de haber escrito mi texto. Pero bueno, o sea, es que sí, hay una nube de sentidos, una cantidad tremenda de sentidos. Bueno, yo no hablaba tanto de ti, sino que los espectadores ya conocían a este personaje y resultaba curioso qué más se puede hacer con este personaje, porque en realidad es una historia arquetípica. Una chica joven que busca un hermano mayor, un príncipe, etcétera, para salirse del mundo que la rodea también.
También quería hablar un poco de, bueno, tenemos poco tiempo en realidad. A lo mejor podíamos decir algo sobre tu obra que se llama La Casa de los Muertos, tu última obra, que, o sea, todo se desarrolla en el tejado de una casa, un sitio típico donde se encuentran dos personajes que tienen nombres, pues, digamos, no eslavos, seguramente, no bielorrusos. Y son personajes que pues dependen mucho de su infancia. Creo que sí, o sea, porque para ti el tema de la infancia, igual que en tu otra obra, la de la Cruzada de los Niños, te preocupa, ¿no? O sea, y tratas de alejarte de los estereotipos de, bueno, la- pero estás hablando, sí, o sea, de las fantasías que uno pudo haber tenido en la infancia y vuelve sobre ella y al final en la realidad todo es muy distinto de estas fantasías y por eso la gente se siente infeliz. Entonces, estos dos personajes y luego está también otro personaje que se había suicidado. Y ellos recuerdan su infancia al encontrarse pasados 11 años. O sea, el personaje femenino le estaba esperando al personaje masculino, Marcos, que se había marchado y ella pues tuvo un hijo de él, pero del que no sabía. Y ella dijo, bueno, pues que sin ti estábamos como huérfanos. Y estos recuerdos de la infancia, del pasado, al final resulta que, pues que realmente viven en estas personas adultas. Esta niña, este niño realmente pues llevan, los personajes llevan dentro a sus niños pequeños, a los niños pequeños que habían sido. Lo que pasa es que estos niños que llevan dentro ni siquiera pueden llorar porque no pueden cambiar nada. Y el personaje dice que está enfermo y va a morir dentro de poco. Es un episodio como muy corto. Tampoco se sabe si él está diciendo la verdad o está mintiendo. Y también confiesa que no ha sido capaz de madurar, de hacerse adulto. Creo que también es un tema importante para ti. ¿Por qué no podemos hacernos adultos? ¿Por qué no podemos madurar? ¿Qué es lo que nos impide? Eh, Creo que en cada historia pues hay una causa para ella, pero muchas veces las historias que cuentas son como intentos frustrados de construir una vida. Entonces, ¿qué es lo que frustra nuestra vida? No se trata de buscar una vida ideal, pero al menos una manera para realizarnos adecuadamente, es lo más importante, ¿no? O sea, realizarnos adecuadamente en distintas situaciones. Este tema, ¿de dónde te viene? ¿Por qué es tan importante para ti? Ну, думаю, что Bueno, yo creo в какой-то момент que en algún жизни momento de mi vida просто я увлекся психоанализом, me и empezó a interesar начал mucho el задавать psicoanálisis вопросы, собственно, y empecé a про какую-то preguntarme, гармонизацию pues, в cuál том, sería el в desarrollo процессе armonioso de una жизни, persona развития, и как бы y de обнаружил, mí mismo. что Y me какая-то di cuenta de que настоящая сепарация, допустим, от семьи, la verdadera это separación, pues, por произошло ejemplo, de la после familia, крестовый поход детей. de la que Это произошло habla после того, как дети mi никогда не были texto, La Cruzada de los Niños. Muchas veces la gente no llega a separarse de sus до конца padres, жизни, правда. incluso hasta el final de Даже su там, propia vida, даже когда hasta родители la muerte. умерли, Y a veces los padres ya están меня muertos, pero no ha заинтересовал habido этот прием. separación de ellas.
a mí me там, resultó realmente ну, importante как este бы tema через всех героев какая-то попытка вот y todos los им докопаться, personajes потому что ahí один герой, tratan ему хочется de большого acercarse дома, a там, este tema, porque bueno, достижения uno de los успеха в personajes какой-то tiene una истории, especie como de rebelión adolescente. схватить Бога за бороду и как бы сказать, Y Мы должны нашим слушателям сказать, что другая пьеса. Ты tenemos сказал, que decir que estamos hablando de la otra obra tuya, La Cruzada de los Niños. вот Андрей упомянул, и Entonces, pero bueno, en realidad son это textos чтение, которое que потеряно tienen сознание, muchas оно очень, resonancias. значит, Entonces, el изначально cura que está коллективно вломиться в intentando какую-то organizar церковь и esta взять Бога за cruzada, бороду. Это такой lo que quiere типичный es подростковый coger a вызов, Dios de la barba y tirarlo de la barba y decirle que todo está hecho mal. O sea, es decir, es una rebelión adolescente clásica. сепарации. Y Ну и, соответственно, дети, которые no es la manera такое de происходит, llevar la каким-то образом separación de los padres. что, ну, что Y ребенок, вырастая, всегда покидает родительское гнездо, как бы чтобы se его supone жизнь que была lo какой-то normal, para que una persona устойчивой viva и como una persona normal, tiene вот que salir, tiene que abandonar el nido familiar. каждый человек должен Pero пережить y, вот это y cualquier прощание persona с tiene que, digamos, sobrevivir a esta семьей и Богом. separación, a despedirse de Ну los и padres. что касается детства, то Y en cuanto, bueno, en cuanto a la infancia, Хапляндия, это вот a lo mejor en следующая La Casa de пьеса, los о которой Muertos, уже la больше говорил Андрей, siguiente obra de la que estuvo hablando André это ahora, история про... es una historia, Нет, ну да, правда, это история bueno, тоже sí, про es verdad. недоразвитых детей, También про es una детей, historia которые sobre los niños que no не llegaron a смогли на crecer, каком-то que этапе se quedaron en una погрязли в etapa de рабстве, su и вот desarrollo, когда son статус у adultos них o parecen adultos, взрослых людей, tienen el estatus de un adulto en la sociedad, вот это вот какое-то внутреннее ядро, то есть у них действительно внутри у pero каждого por маленький dentro плачущий cada ребенок, uno lleva который a un niño пытается pequeño что-то que сделать. llora y que trata de buscar un Ну, apoyo. как бы вопрос о том, что нам мешает вырасти, он, конечно, La философский, cuestión de qué es lo que nos ну, impide crecer es una cuestión filosófica. много чего мешает, да, то Hay есть muchas cosas que то же nos самое impiden y que nos почему-то molestan. внутреннему ребенку, да, то Por есть ejemplo, la falta de какая-то atención para внутренняя este niño безысходность interior. и какое-то, не знаю, Y no sé, скажем так, digamos, какое-то просто человеческое внимание к себе, да, какая-то la теплота necesidad по отношению к de себе. tener cierta Ну, atención большинство из humana, нас это un имеет. cariño, sentir cariño hacia uno И mismo. герои еще, там же Y allí los ну, personajes, выписан как бы другой немножко аспект детства, это игра, да, то есть все bueno, играют también estamos hablando, в está representado en esta obra otro боевиков, aspecto de la infancia, el juego, и porque ellos они, juegan a ну, как juegos de бы, rol, los dos там protagonistas. два героя. Одна девушка, она законсервирована в этой иллюзии, Son она пытается так dos жить, потому personajes, что la чтобы chica que разобраться в está этом, viviendo en esas как бы, ilusiones вот y no es capaz de можно salir de даже из которой ellas, страшно porque выходить. para ella Она хочет realmente es вырасти muy в confortable vivir en ese mundo ожененные inventado y no es воспоминания capaz de и salir fuera a la получить работу, realidad. учиться еще хорошее. А Маркус, Está viviendo он как бы de los здесь recuerdos y del пытается juego. Y стать Marcus, el взрослым, personaje que какие-то вот hace todo lo элементы posible взрослого para психологии на себя crecer надевает, y bueno, там, va одевается reuniendo todos los atributos de una когда persona он вырастет adulta, lleva взрослым, начинает вспомнить, что он trajes носил там клык волчий, y recuerdan que él de и joven llevaba un но colmillo тем не como, менее у него есть como collar. ну, разрыв все равно. То есть он Ah, пытается pero надеть маску взрослого aunque él человека, lleve но у него la есть máscara de una persona adulta, al то, что final говорит pues no ha Дина, resuelto sus подростковое, он problemas, de не sus problemas растет, infantiles y de la не época растет из-за adolescente. этого в пустоту и какую-то Entonces боль. siente un vacío И, por dentro porque в no es capaz принципе, de superar esos для problemas. него как бы вообще Y para внезапный él разговор, да, потому что es como una conversación que él no esperaba, там действительно, он приехал как бы закрыть дела, он вообще не планировал с этой девочкой встречаться. porque él en realidad Просто llegó a какое-то la ciudad случайное мероприятие. И вот это no, вот sin непонятное pensar que se iba a encontrar взаимодействие con su amiga de la adolescencia. проживкое, Y, o sea, que aquellos внезапное, то есть, ну, coinciden открывается такой какой-то de una manera стиль inesperada, pues у них. como
puede haber pues, unos pasajeros en el tren que de repente empiezan a sincerarse. Y veo también que hay un tema importante de cómo los juegos influyen en la manera de ser de los jóvenes. Y realmente conozco casos de niños que, bueno, en mi familia ha habido un caso de un chico que no pudo terminar los estudios por la adicción al juego, a los juegos de ordenador. Y porque el mundo real dejó de existir para él. Y bueno, es un tema realmente importante. Андрей, в защиту как бы живых ролевых игр, вот Андрей, этих, пьеса, para, что no se trata de juegos de rol, de процесс juegos de ordenador, porque los juegos de rol книжные van девочки, de lo которые social también. одеваются в эти костюмы, но O они sea, porque la оказываются совершенно gente se такими, disfraza, просто, tiene ну, contacto ну, entre ты sí, o можешь sea, быть hay такой, прям волшебный socialización. мир. Просто Pero когда el riesgo ты es que se crea совсем un пьяный, mundo и mágico, примиряешься со своей реальностью, с миром, pero который la тебе aceptación de la совершенно realidad в котором pues no нужно ocurre. оплачивать Vivir en квартиру el и так далее, и mundo так en el que, далее. bueno, hay que pagar las Ну, facturas и ты говоришь, окей, ты y uno отвечаешь за dice, мир, pues как он vale, sí, sí, esas son las reglas там de este mundo. существует. Но если ты не можешь выйти Ah, из иллюзии, то, pero конечно, ну, si la да, persona это solamente puede метафора vivir en un mundo de ilusiones, просто pues evidentemente наркотическая, es un согласен. problema. Hay una cuestión como de droga casi, de una dependencia. El dramaturgo Kovalyov, que te ha preguntado en el chat qué estás escribiendo ahora, y has dicho que estás escribiendo sobre los acontecimientos en Bielorrusia. ¿Cómo eliges tus temas? Vemos que, bueno, que has creado, o sea, que ya han surgido bastantes textos, pero ¿cómo decides que este tema es importante para ti y quieres crear algo alrededor de este tema? ¿Qué es lo que, digamos, juega un papel crucial en tu elección? Por ejemplo, pues sí, un problema actual como los acontecimientos bielorrusos y sabes que, bueno, que quieres construir algo a partir de ahí. ¿Cómo lo Я думаю, decides? первичным является моя эмоциональная Bueno, реакция, конечно. creo que lo primero es mi reacción Я emocional могу быть, как бы, источником ее может быть y что eso угодно. Зерно может puede быть ser fuente действительно de, digamos, el процесс impulso. или A увиденное veces puedo движение, oír una historia прочитанный заголовок в o интернете. cualquier cosa o ver un Очень важно, título en internet. что как Es бы muy importante я выстраиваю из que, этого зерна и ah, как эмоционально на него o реагирую. sea, lo que es importante Соответственно, es lo que yo pueda construir a я на актуальные partir de темы не ese всегда grano, a partir de ese реагирую серьезно. punto Ну, inicial. там, по-хорошему, на Pero события siempre tiene que haber una Беларуси было reacción спустя сколько там, emocional. уже почти 2 года прошло. Bueno, después de lo de Bielorrusia han pasado ya casi 2 años de По los поводу Беларуси acontecimientos, просто очень pero травматичная тема, o sea, realmente потому es un что, tema muy traumático ну, все еще живое, porque todo sigue и как бы doliendo и кровоточит, и поэтому y ну, sigue к такими sangrando. темами трудно подступаться. Es muy difícil acercarse a este tema. Хорошо, конечно, я заметил как бы по своему опыту, что Me di лучше cuenta, писать pues por mi experiencia, какие-то que era очень mejor довольно долго вылеженные темы. Да, то есть когда ты как бы escribir sobre пережил, temas pues, a los особенно que les hayas сейчас dejado tiempo строго para говорят, что reposar. Yo creo текст que должен быть, un texto ну, скажем так, отреагированием. То есть, ну, есть в психике tiene que два ser como, bueno, tiene que действия, pasar un которые proceso de работают reflexión. параллельно, то есть рефлексия и отреагирование. Отреагирование это O когда sea, no тебе hay, укололи иголкой, и ты claro, вскочил porque на la ноги. reacción es te han То есть pinchado это как бы y сырой tú has soltado выплеск un grito. страсти. Eso es Да? un grito absolutamente, То, bueno, что кто-то digamos, делает natural, no естественным elaborado. образом, это Y там, не знаю, мне кажется, там тексты Сары Кейн такие, yo creo que, bueno, por ejemplo, los которые textos de Sarah Kane son очень así, o sea, pueden ser глубокие. muy Но potentes. я придерживаюсь скорее рефлексии,
pero yo prefiero reflexionar. Es decir, reacciono a un tema, lo vivo, pero después lo dejo repasar y lo reelaboro para entenderlo, para pensar en él, para pensar en las imágenes, etcétera. Bueno, yo creo que es un poco así. Y bueno, quería dirigirme a nuestros espectadores que a lo mejor tienen ganas de preguntar, porque bueno, nos estamos acercando ya al final de nuestra conversación. Hemos respondido a una pregunta. Lamentablemente, pues tenemos que ir acabando. Si alguien le da tiempo, pues escribid ahora las preguntas. También quería dar las gracias a los 4 centros de cultura rusa de las universidades de Valencia, de Cádiz, del Centro Ruso de Barcelona y de Granada, pues que aceptaron la propuesta de organizar este ciclo de conferencias y sobre todo pues para ver para que los estudiantes españoles, pero también los que estén interesados en la dramaturgia actual rusa, pues puedan conocer a los dramaturgos. Todas las conversaciones que forman parte de este ciclo están en YouTube, se puede ver, porque realmente es un material, pues eso, que de cultura rusa, de lengua rusa, que puede ser realmente muy útil. Claro que es solamente un fragmento del panorama teatral contemporáneo, pero me parece que es muy representativo y siempre hay que empezar por algo. Y si alguien no es una manera de conocer pues a Andrei Ivanov, a Natalia Ворожбит, a Yaroslava Polinovich. Y ahí estoy viendo que hay algo en el chat. Entiendo que hay una pregunta. No sé si la película Un suspiro o un respiro. Quería también agradecer a los organizadores, a los intérpretes y a los espectadores. Quería responder a la pregunta sobre la película. La historia, una productora se me dirigió y me pidió hacer una película sobre la reina del freediving, del buceo, Natalia Molchanova. Y es una historia como muy potente, yo diría no muy típica en Rusia. Una señora de más de 40 años decidió sumergirse en un mundo completamente nuevo del deporte profesional, de un deporte además tan complicado como el buceo libre. Y ahora ha sido campeona 43 veces, campeona mundial. Entonces hicimos el guión muy rápido para esta historia, en unos cuantos meses. Luego lo terminamos de ultimar y a mí me parece que yo siempre te aconsejo leer sobre Natalia Molchanova porque realmente impresiona. Y bueno, la película ha resultado potente, muy bonita porque está el océano. Yo creo que supimos reflejar la pasión de la protagonista por el mar, porque claro que hay algo místico dentro de eso. Y bueno, yo aconsejo que os enteréis un poco de su vida y que veáis la película. Bueno, también tampoco hemos hablado del teatro documental, que también es importante. Entiendo que en la película también, pues estás hablando también de una película documental. Sí, sí, claro. En realidad es la información, porque, bueno, no tuvimos conversaciones con ella,
pero hicimos la película basada en la biografía de esta persona, los hitos importantes de su biografía. O sea, nos basamos en la vida de la protagonista. También están preguntando por la película, lo de la formación profesional. Yo creo que podríamos hacer poner un link, un enlace. Yo a lo mejor a Nina le voy a pasar el enlace que hay en internet a la película Formación Profesional. Lamentablemente no hay subtítulos en español, pero hay una traducción al español hecha en Uruguay que podría ayudar. No, estamos hablando de un respiro en español. En inglés hay subtítulos, segurísimamente. Bueno, también estaría muy bien, pero bueno, eso es un sueño, crear una base de datos para nuestros 6 autores para añadir las nuevas puestas en escena, etcétera. Eso sería, y enlaces a ver las películas, porque yo veo que muchos dramaturgos, tú y Natalia Grosbit, pues estáis haciendo también, o sea, estáis dando pasos en el cine, estáis ampliando vuestra carrera y yo creo que es muy importante. Finalmente quería dar las gracias y quería también anunciar que iba a haber un concurso como una etapa final de nuestro ciclo. Va a haber un concurso de traducción de las obras de nuestros autores al español. Cada autor va a estar presentado por una de las obras que no estén traducidas al español, y cada persona puede presentar una traducción. Habrá premios, habrá lecturas dramatizadas e incluso a lo mejor habrá montajes teatrales. Pues a lo mejor en Madrid, en el Centro Dramático. Por favor, sigan nuestra información porque anunciaremos el concurso en breve. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Andrei y a los organizadores que han seguido con este ciclo maratoniano de 6 autores. Ya llevamos más de un año trabajando. Muchísimas gracias. Es un gran proyecto, Andrei. Muchas gracias a ti personalmente. Muchas gracias a todos. Adiós y buenas tardes.